En el año de 1908, en una callecita empedrada del centro de Puebla, existía una pequeña tienda de muñecas que atraía especialmente a las niñas de familias acomodadas. El local, ubicado en la calle 5 de Mayo, tenía un escaparate polvoriento donde se exhibían las creaciones más extraordinarias, muñecas de porcelana con detalles tan realistas que parecían respirar. Sus ojos brillaban con una humanidad perturbadora, y su piel tenía una textura que ningún artesano de la época había logrado replicar. La dueña era doña Catalina Montero, una viuda de 50 años, cuyo rostro arrugado siempre mostraba una sonrisa amable, aunque sus ojos negros guardaban un vacío que hacía temblar a quien se atreviera a mirarlos demasiado tiempo. Las madres poblanas acudían a su establecimiento para comprar regalos únicos para sus hijas. Doña Catalina cobraba precios exorbitantes, pero las muñecas valían cada centavo. Eran obras de arte incomparables, con cabello natural que olía a jazmín, mejillas sonrosadas que parecían tener sangre fluyendo bajo la superficie, y vestidos bordados a mano con hilos de seda importada. Nadie cuestionaba de dónde obtenía tales materiales en una época donde los recursos eran limitados. La viuda simplemente sonreía y decía que tenía sus secretos comerciales, heredados de generaciones anteriores de su familia. Me encantaría que te suscribieras al canal y nos comentaras desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Todo comenzó a cambiar cuando desapareció la pequeña Mercedes Robledo, hija de un comerciante textil de la zona. La niña de 8 años había salido a comprar pan una tarde de octubre y nunca regresó. Su madre, desesperada, recorrió cada rincón de Puebla durante semanas. La policía interrogó a vecinos, revisó pozos y barrancas, pero Mercedes parecía haberse evanecido en el aire. Lo único extraño que reportaron fue que la última vez que alguien la vio con vida, caminaba cerca de la tienda de doña Catalina, observando las muñecas del escaparate con fascinación infantil. 3 semanas después de la desaparición, doña Catalina presentó en su vitrina una muñeca nueva que dejó a todos boquiabiertos. Era la más hermosa que había creado hasta entonces. Cabello castaño ondulado que caía sobre hombros delicados, ojos color avellana con motas doradas y una expresión de sorpresa perpetua en sus labios entreabiertos. La muñeca vestía un traje azul cielo con encajes blancos, idéntico al que Mercedes usaba el día de su desaparición. Pero en Puebla nadie estableció la conexión de inmediato. Las familias estaban demasiado ocupadas admirando la nueva obra maestra de la viuda. La esposa del gobernador, doña Soledad Arriaga, compró la muñeca para su hija Beatriz. Pagó 300 pesos, una fortuna en aquellos tiempos. La niña quedó encantada con su nuevo juguete y lo llamó Estrellita. Cada noche dormía abrazada a ella y durante el día la llevaba a todas partes. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la residencia de los Arriaga. Beatriz despertaba a medianoche gritando que la muñeca le susurraba cosas horribles al oído. Decía que Estrellita le contaba sobre un sótano oscuro, sobre dolor y lágrimas, sobre el frío de la muerte. Los padres pensaron que eran simples pesadillas de niña, producto de una imaginación demasiado activa. Pero una madrugada, el matrimonio Arriaga despertó con los gritos ensordecedores de su hija. Corrieron a su habitación y la encontraron en una esquina, temblando de terror, señalando a la muñeca que ahora estaba de pie junto a su cama. Los ojos de porcelana parecían seguirlos mientras se movían por la habitación. Don Esteban Arriaga, escéptico por naturaleza, tomó la muñeca y notó algo que heló su sangre. La piel de las manos tenía una textura demasiado real. No era porcelana ni tela. Al acercarla a la luz del candil, observó pequeñas líneas que parecían venas bajo una superficie translúcida. El cabello desprendía un olor que no era a perfume,
sino a algo orgánico en descomposición apenas perceptible. Al día siguiente, don Esteban llevó discretamente la muñeca al doctor Ignacio Fernández, un médico forense que había estudiado en París. El doctor examinó la pieza en su consultorio del Hospital General de Puebla, usando instrumentos de precisión que había traído de Europa. Lo que descubrió lo dejó paralizado de horror. La piel de la muñeca no era ningún material conocido en la fabricación de juguetes. Bajo el microscopio, identificó células epidérmicas humanas tratadas con algún químico preservante. El cabello era genuinamente humano, arrancado de raíz. Los ojos, aunque parecían de vidrio, tenían en su interior restos de tejido ocular conservado en formol. El doctor Fernández corrió de inmediato a la comandancia de policía. El capitán Rodrigo Villalobos, un hombre de bigote espeso y mirada severa, escuchó el reporte con escepticismo inicial. Pero cuando vio las evidencias bajo el microscopio, su rostro perdió todo color. Organizaron una reunión de emergencia con el alcalde y decidieron investigar discretamente la tienda de doña Catalina. No querían causar pánico en la ciudad, pero tampoco podían ignorar lo que habían descubierto. El capitán Villalobos recordó entonces todas las desapariciones inexplicables de niñas en Puebla durante los últimos 5 años. 7 casos sin resolver, todas de edades entre 6 y 12 años. La noche del 12 de noviembre de 1908, 4 policías acompañados del doctor Fernández se presentaron en la tienda de muñecas con una orden de cateo. Doña Catalina abrió la puerta con su habitual sonrisa, sin mostrar el menor signo de nerviosismo. Los invitó a pasar con una cortesía exagerada, ofreciéndoles café y pan dulce. El capitán Villalobos rechazó la hospitalidad y procedió a inspeccionar el local. En la planta baja no encontraron nada sospechoso, solo estantes llenos de muñecas hermosas y materiales de costura. Pero cuando uno de los agentes pisó accidentalmente una tabla suelta del piso, descubrieron una trampilla oculta bajo una alfombra persa. La trampilla conducía a un sótano que no aparecía en los planos arquitectónicos originales del edificio. Bajaron por una escalera de madera carcomida, iluminándose con faroles de aceite. El olor que emanaba de las profundidades era nauseabundo, una mezcla de químicos, carne podrida y algo dulzón que hacía vomitar a los hombres menos preparados. Al llegar al fondo, se encontraron con un taller del horror que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las paredes de piedra estaban cubiertas de herramientas quirúrgicas, cuchillos de distintos tamaños, sierras para hueso y recipientes de vidrio llenos de líquidos amarillentos. En mesas de trabajo metálicas había partes de cuerpos humanos en diferentes estados de preservación. Brazos pequeños flotaban en formol, piernas cortadas con precisión quirúrgica yacían sobre telas ensangrentadas y en un rincón varios cráneos infantiles habían sido vaciados y pulidos. El doctor Fernández identificó inmediatamente el proceso. Doña Catalina desollaba a sus víctimas con cuidado extremo, trataba la piel con sales y químicos preservantes y luego la cosía sobre estructuras de madera y alambre para crear sus muñecas. Los ojos eran extraídos y conservados en soluciones especiales. El cabello era arrancado del cuero cabelludo y lavado meticulosamente antes de ser implantado en las cabezas de porcelana. Uno de los policías jóvenes corrió escaleras arriba y vomitó en la calle. El capitán Villalobos, aunque había visto atrocidades durante la revolución, tuvo que apoyarse contra la pared para no desmayarse. En una mesa apartada, encontraron un cuaderno de notas manuscritas donde doña Catalina documentaba meticulosamente cada una de sus creaciones. Había anotaciones detalladas. Mercedes Robledo, 8 años,
piel extraordinariamente suave, cabello perfecto para la muñeca número 23. Proceso completado el 3 de noviembre. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y descripciones que coincidían con las niñas desaparecidas. Subieron arrastrando a doña Catalina, quien ahora había perdido su máscara de amabilidad. Su rostro mostraba una calma espeluznante, casi satisfacción. No negó nada. Al contrario, comenzó a hablar con orgullo de su trabajo. Explicó que había perfeccionado su técnica durante años, que sus muñecas eran superiores a cualquier cosa que existiera en el mundo, porque contenían la esencia real de la humanidad. Decía que las niñas vivían eternamente a través de sus creaciones, que era un honor ser transformada en arte. Su voz no mostraba arrepentimiento, solo la convicción enfermiza de alguien que genuinamente creía estar realizando una obra noble. Durante el interrogatorio en la comandancia, doña Catalina reveló detalles aún más perturbadores. Contó que había aprendido el oficio de su madre, quien a su vez lo había heredado de su abuela. Por 3 generaciones, las mujeres Montero habían practicado este arte macabro en secreto. Su esposo, un hombre llamado Fernando Montero, había descubierto la verdad años atrás y amenazó con denunciarla. Ella lo envenenó con arsénico y fingió que había muerto de causas naturales. Nadie sospechó nada porque doña Catalina era una viuda respetada en la comunidad. La confesión más escalofriante llegó cuando el doctor Fernández le preguntó cómo seleccionaba a sus víctimas. Doña Catalina explicó que observaba a las niñas durante meses, estudiando sus rasgos, su cabello, el tono de su piel. Buscaba perfección física porque cada muñeca debía ser una obra maestra. Atraía a las pequeñas con dulces y palabras amables, las llevaba a su tienda con promesas de mostrarles muñecas aún más hermosas en el sótano, y una vez abajo, las drogaba con cloroformo. El proceso de transformación tomaba días. Primero las mantenía vivas, pero inconscientes, mientras preparaba todo. Luego, realizaba el procedimiento con precisión quirúrgica para aprovechar cada parte de sus cuerpos. La noticia del descubrimiento estalló como dinamita en Puebla. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas. El horror de la calle 5 de Mayo. La viuda asesina de Puebla. Las muñecas de la muerte. Familias que habían comprado las creaciones de doña Catalina entraron en pánico. Muchas quemaron las muñecas en hogueras públicas, aunque el gobierno ordenó que fueran entregadas como evidencia. Se recuperaron 32 muñecas en total, cada una representando a una niña asesinada. Los forenses pudieron identificar a 23 de las víctimas mediante registros dentales y descripciones físicas. Los padres de las niñas desaparecidas finalmente obtuvieron respuestas, aunque no era el cierre que hubieran deseado. La señora Robledo, madre de Mercedes, sufrió una crisis nerviosa cuando le confirmaron que los restos de su hija habían sido transformados en la muñeca que ahora poseía la familia Arriaga. El funeral colectivo de las víctimas identificadas fue el más grande que Puebla había presenciado. Miles de personas llenaron la catedral, llorando no solo por las niñas muertas, sino por la inocencia perdida de toda la comunidad. El juicio de doña Catalina Montero comenzó en diciembre de 1908 y duró 3 semanas. El tribunal estaba abarrotado cada día, con personas haciendo fila desde la madrugada para conseguir un asiento. La acusada permaneció impasible durante todo el proceso, sin mostrar remordimiento ni miedo. Cuando el fiscal presentó las evidencias, con fotografías del sótano y testimonios de los investigadores, varios miembros del jurado tuvieron que salir para recuperar la compostura. Los abogados defensores argumentaron que doña Catalina estaba demente, que ninguna persona cuerda podría cometer tales atrocidades, pero los psiquiatras que la evaluaron
concluyeron que sabía perfectamente lo que hacía y que entendía la naturaleza criminal de sus actos. Durante su declaración final, doña Catalina pronunció un discurso que heló el alma de todos los presentes. Habló de la belleza eterna, de cómo la carne se pudre, pero el arte permanece, de que las familias deberían agradecerle por haber transformado a sus hijas en algo imperecedero. Describió con detalles meticulosos el proceso de creación de cada muñeca, sin omitir los momentos más horrendos. Algunos espectadores gritaron insultos, otros lloraron, pero ella continuó con voz monótona hasta que el juez la hizo callar. El veredicto fue unánime, culpable de 32 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia, muerte por fusilamiento. La ejecución estaba programada para el 15 de enero de 1909 en el patio de la prisión de Puebla. Sin embargo, 3 días antes de la fecha señalada, encontraron a doña Catalina muerta en su celda. Había usado las sábanas para colgarse de los barrotes de la ventana. Dejó una carta escrita con su propia sangre, donde reiteraba que su arte viviría para siempre y que las muñecas seguirían susurrando secretos a quienes las poseyeran. Las autoridades quemaron la carta sin hacerla pública, temiendo que inspirara comportamientos similares en otras mentes perturbadas. El ayuntamiento ordenó demoler completamente el edificio de la tienda de muñecas. Antes de la demolición, sacerdotes católicos realizaron un exorcismo exhaustivo del lugar. Rociaron agua bendita en cada rincón, rezaron durante horas e intentaron purificar la energía maligna que parecía impregnar las paredes. Los trabajadores encargados de la demolición reportaron experiencias extrañas, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, susurros de voces infantiles cuando el edificio estaba vacío, sombras que se movían contra la lógica de la luz. Varios obreros renunciaron antes de completar el trabajo. El terreno permaneció baldío durante décadas, porque nadie quería construir sobre ese suelo manchado de sangre inocente. Las 32 muñecas recuperadas fueron oficialmente incineradas en una ceremonia supervisada por autoridades eclesiásticas y gubernamentales. Sin embargo, hay registros que sugieren que al menos 5 de ellas desaparecieron antes de la incineración. Algunos historiadores creen que coleccionistas privados las adquirieron ilegalmente, mientras que otros especulan que los mismos policías se las llevaron por curiosidad morbosa o para venderlas en el mercado negro. Lo cierto es que en los años siguientes surgieron reportes esporádicos de familias en otras ciudades de México que poseían muñecas extraordinariamente realistas con historias perturbadoras asociadas. En 1915, durante el caos de la Revolución Mexicana, una familia en Veracruz reportó que su hija de 10 años comenzó a convulsionar y hablar en voz de otra persona después de recibir como regalo una muñeca antigua. La niña, que se llamaba Lucía, decía cosas que no podía saber, nombres de calles de Puebla que nunca había visitado, detalles sobre un sótano oscuro, el olor de químicos y metal. Los padres consultaron a un curandero local que, al examinar la muñeca, notó las mismas características extrañas que había identificado el doctor Fernández años atrás. Piel demasiado real, ojos con tejido humano preservado, cabello con raíces visibles. La muñeca fue quemada en un ritual nocturno y las convulsiones de Lucía cesaron inmediatamente. Otro caso documentado ocurrió en 1923 en Ciudad de México. Una mujer mayor que limpiaba el ático de una casa colonial encontró una muñeca guardada en un baúl antiguo. La pieza estaba vestida con ropas de principios de siglo y tenía una placa pequeña en la base con las iniciales CM grabadas. Intrigada por la belleza de la muñeca, la mujer la restauró y la colocó en una vitrina de su sala. Esa misma noche,
comenzaron los fenómenos. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían sin viento, y lo más perturbador, risas de niña que resonaban por toda la casa en las madrugadas. La mujer, aterrada, llevó la muñeca a la Basílica de Guadalupe, donde un sacerdote la identificó como posiblemente una de las creaciones de doña Catalina. Fue exorcizada y enterrada en tierra consagrada. En Puebla, la leyenda de doña Catalina se convirtió en parte del folclore local. Las madres asustaban a sus hijos desobedientes con historias de la viuda, que convertían niños en muñecas. Los turistas comenzaron a buscar el sitio donde había estado la tienda, aunque no quedaban rastros visibles. Sin embargo, los vecinos más viejos del centro histórico aseguraban que a veces, en las noches sin luna, se podía escuchar el sonido de una máquina de coser proveniente del terreno baldío. Algunos juraban haber visto la silueta de una mujer mayor en la ventana de un edificio que ya no existía, trabajando pacientemente sobre algo que brillaba bajo la luz de una vela. El doctor Ignacio Fernández dedicó el resto de su carrera a estudiar el caso. Escribió varios artículos médicos sobre los métodos de preservación que había utilizado doña Catalina, reconociendo con horror que desde un punto de vista técnico, su trabajo demostraba un conocimiento anatómico y químico extraordinario para la época. Especulaba que la viuda había estudiado textos médicos prohibidos o había tenido contacto con personas del ámbito científico europeo. Su abuela, según registros que Fernández logró desenterrar, había trabajado como asistente de un anatomista francés que visitó México en la década de 1840. Ahí podía haber comenzado el conocimiento que se transmitió de generación en generación, corrompiéndose hasta convertirse en la pesadilla que conocieron en 1908. El capitán Villalobos, quien dirigió la investigación, renunció a la policía 2 años después del caso. En sus memorias privadas, que su familia donó a un archivo histórico décadas más tarde, escribió que nunca pudo superar las imágenes de aquel sótano. Soñaba todas las noches con las mesas metálicas, los frascos de formol y especialmente con la sonrisa tranquila de doña Catalina mientras confesaba sus crímenes. Desarrolló alcoholismo severo y murió en 1920 de cirrosis hepática. Varios de los policías que participaron en el cateo tuvieron destinos similares, como si la maldad que presenciaron los hubiera contagiado de alguna forma intangible. Para las familias de las víctimas, el dolor nunca disminuyó realmente. La señora Arriaga, esposa del gobernador, se divorció y se mudó a España con su hija Beatriz, tratando de dejar atrás el trauma. Beatriz creció con pesadillas recurrentes y, según cartas que se conservan, nunca pudo tener una relación normal con muñecas o juguetes. En su adultez, escribió un breve testimonio sobre su experiencia, describiendo cómo sentía que la muñeca observaba dentro de su alma, como si llevara consigo la conciencia atormentada de la niña que había sido asesinada para crearla. Los investigadores modernos que han estudiado el caso de doña Catalina se preguntan cómo pudo operar durante tantos años sin ser descubierta. La respuesta está en la combinación de factores sociales de la época: la alta tasa de desapariciones en el México prerrevolucionario, la falta de tecnología forense avanzada y, sobre todo, la confianza de la comunidad en una viuda respetable y piadosa. Doña Catalina asistía a misa todos los domingos, donaba a obras de caridad y mantenía una fachada de normalidad perfecta. Era el depredador ideal, invisible precisamente porque parecía incapaz de hacer daño. En archivos policiales de otras ciudades mexicanas se han encontrado casos no resueltos de la misma época que comparten similitudes inquietantes. En Guadalajara, entre 1902 y 1906, desaparecieron 9 niñas cuyos casos nunca se esclarecieron.
Una tienda de juguetes en esa ciudad también cerraba misteriosamente poco después. En Oaxaca, hubo reportes en 1910 de una artesana que vendía muñecas excepcionalmente realistas y que huyó cuando las autoridades comenzaron a investigarla. Esto ha llevado a algunos historiadores a especular que podría haber existido una red más amplia de este comercio macabro, aunque nunca se han encontrado pruebas definitivas. Lo que sí está documentado es el impacto cultural profundo que el caso tuvo en México. Las legislaciones sobre protección infantil se endurecieron en los años siguientes. Se crearon los primeros registros sistemáticos de personas desaparecidas. Los periódicos comenzaron a investigar con más profundidad casos de niños perdidos. Y en el ámbito artístico, el horror de las muñecas de carne inspiró obras de teatro, novelas y décadas más tarde, películas que exploraban los límites de la depravación humana. Puebla nunca olvidó. En el cementerio municipal hay un monumento dedicado a las 32 víctimas identificadas, con sus nombres grabados en mármol negro. Cada año, el 12 de noviembre, aniversario del descubrimiento del sótano, vecinos y familiares descendientes de las víctimas realizan una vigilia. Colocan flores blancas, encienden velas y rezan por las almas de las niñas que fueron arrebatadas de este mundo de la forma más atroz imaginable. Es un recordatorio silencioso de que la maldad puede esconderse detrás de las máscaras más inocentes. La casa que ahora ocupa el terreno donde estaba la tienda fue construida en los años 60. Los dueños actuales, una pareja de ancianos, admiten que a veces escuchan cosas extrañas. Pasos en el segundo piso cuando están en la planta baja. El crujido de tablas de madera en lugares donde ahora hay concreto. Y ocasionalmente un olor dulzón y químico que aparece sin razón y desaparece igual de rápido. Consultaron a un historiador local que les contó la verdad sobre su propiedad. Consideraron mudarse, pero finalmente decidieron quedarse, convencidos de que las almas de las niñas solo necesitan ser recordadas, no temidas. En 2008, 100 años después de los asesinatos, el gobierno de Puebla organizó un evento conmemorativo. Historiadores, criminólogos y descendientes de las familias afectadas se reunieron para hablar sobre el caso. Se publicó un libro con todas las investigaciones compiladas, fotografías de la época y análisis psicológicos de doña Catalina basados en los registros del juicio. El objetivo era mantener viva la memoria, no para glorificar el horror, sino para honrar a las víctimas y estudiar cómo prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro. Uno de los aspectos más debatidos durante ese evento fue la cuestión de la responsabilidad colectiva. ¿Cómo fue posible que nadie notara nada? Los vecinos de doña Catalina insistían en que era una mujer normal, amable incluso. Pero algunos investigadores señalaron detalles que, en retrospectiva, parecían señales de advertencia. El hecho de que nunca permitía visitas en su casa, que trabajaba exclusivamente de noche, cuando las luces de su sótano podían verse débilmente a través de las rejillas de ventilación, que compraba cantidades inusuales de productos químicos a proveedores que asumían eran para su trabajo artesanal. El legado de doña Catalina Montero es uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de México. Su caso es estudiado en academias de policía como ejemplo de depredador organizado y metodológico. Psicólogos forenses lo analizan como muestra de psicopatía extrema combinada con capacidades intelectuales superiores, y para la gente común de Puebla sigue siendo una advertencia. Que el mal no siempre tiene la apariencia del monstruo, a veces lleva el rostro de una viuda amable que vende muñecas hermosas. Las pocas muñecas que sobrevivieron y están documentadas se encuentran en colecciones privadas bajo extremo secreto. Los dueños no las exhiben públicamente por respeto a las víctimas y por temor
a la reacción pública. Sin embargo, curadores de museos de historia forense han expresado interés en adquirirlas para exhibiciones educativas sobre criminología histórica. El debate ético es complejo. ¿Se deben preservar como evidencia histórica o destruir como objetos nacidos de un crimen atroz? En 2015, durante renovaciones en el antiguo Hospital General de Puebla, trabajadores encontraron una caja metálica sellada en una pared. Dentro había instrumentos quirúrgicos etiquetados con las iniciales CM y un cuaderno adicional que no había sido presentado en el juicio. Las páginas contenían dibujos anatómicos detallados y fórmulas químicas para la preservación de tejidos. También había anotaciones filosóficas donde doña Catalina reflexionaba sobre la naturaleza del arte y la muerte. En una entrada particularmente escalofriante escribió: «La belleza verdadera requiere sacrificio. Las madres lo entienden cuando dan a luz. Yo simplemente doy a luz arte eterno». El descubrimiento renovó el interés público en el caso. Programas de televisión sobre crímenes históricos produjeron documentales. Podcasts de misterio dedicaron episodios múltiples a analizar cada aspecto de la vida y crímenes de la viuda. Grupos de internet dedicados a coleccionistas de objetos macabros ofrecían fortunas por cualquier muñeca verificada de doña Catalina, aunque las autoridades advirtieron que poseer tales objetos podría constituir receptación de evidencia de crímenes, independientemente del tiempo transcurrido. Para los pocos sobrevivientes que tuvieron contacto directo con el caso, como Beatriz Arriaga, quien para entonces tenía más de 100 años y vivía en Barcelona, el renovado interés fue traumático. En una de sus últimas entrevistas antes de morir en 2016, declaró: «Todos hablan de las muñecas, del horror, de la viuda malvada, pero olvidan lo más importante, que fueron niñas reales. Mercedes tenía sueños, le gustaba cantar, quería ser maestra. Ahora solo es recordada como la muñeca número 23. Ese es el verdadero horror». Sus palabras resonaron profundamente e iniciaron un movimiento para cambiar cómo se contaba la historia. Activistas y familiares de las víctimas presionaron para que los relatos se enfocaran más en las vidas de las niñas que en los detalles morbosos de su muerte. Se creó una fundación llamada Memoria de las 32, que trabaja con escuelas en Puebla para enseñar sobre seguridad infantil, usando la historia como ejemplo, pero siempre centrándose en honrar a las víctimas como personas completas, no solo como objetos de tragedia. En el cementerio donde están enterrados los restos recuperados, el monumento original fue reemplazado en 2018 por uno más grande. Ahora incluye fotografías de cada niña, tomadas cuando estaban vivas, sonriendo en brazos de sus padres o jugando en patios. Hay placas con breves biografías, sus comidas favoritas, sus juegos preferidos, sus pequeños logros. Es un esfuerzo consciente por devolver humanidad a nombres que durante más de un siglo fueron principalmente asociados con horror. Sin embargo, la fascinación morbosa persiste. Tours de Puebla Macabra incluyen paradas en el sitio de la antigua tienda. Guías cuentan versiones sensacionalistas de la historia, a menudo exagerando o inventando detalles. Los residentes locales están divididos. Algunos creen que es importante mantener viva la memoria histórica, mientras otros sienten que se está explotando la tragedia para entretenimiento turístico. El debate refleja una tensión más amplia sobre cómo las sociedades deben recordar sus historias más oscuras. Lo que nadie puede negar es el impacto duradero del caso. Cambió fundamentalmente cómo México pensaba sobre seguridad infantil, justicia criminal y la naturaleza del mal. Antes de doña Catalina, muchos creían que las mujeres eran incapaces de violencia sistemática y planificada.
Su caso demolió esos prejuicios y forzó a la sociedad a reconocer que la depravación no tiene género. Los estudios criminológicos modernos todavía citan su caso como uno de los primeros asesinos seriales femeninos documentados en América Latina. Para la comunidad médica, el caso presentó dilemas éticos complejos. Los métodos de preservación que utilizó doña Catalina demostraban conocimientos avanzados que, en un contexto legítimo, podrían haber contribuido a la ciencia forense. Pero ese conocimiento fue adquirido y aplicado de la manera más inmoral posible. Se debe estudiar y aprender de técnicas desarrolladas a través del crimen. Es una pregunta que aún genera debate en conferencias académicas y comités de ética. En las noches de Puebla, especialmente durante la temporada de Día de Muertos, cuando se dice que el velo entre los mundos se adelgaza, algunos juran que aún se puede ver algo en el sitio de la antigua tienda. No es doña Catalina, aseguran los creyentes, sino las niñas. Pequeñas siluetas luminosas que aparecen brevemente, como si quisieran recordar a los vivos que estuvieron aquí, que fueron reales, que merecen ser más que notas al pie en historias de terror. La verdad histórica, despojada de leyenda y exageración, es suficientemente terrible. Entre 1903 y 1908, doña Catalina Montero asesinó a al menos 32 niñas en Puebla, México. Utilizó sus cuerpos para crear muñecas que vendió a las familias más prominentes de la ciudad. Operó sin ser detectada durante años porque nadie sospechaba que una viuda respetable y religiosa pudiera ser capaz de tales atrocidades. Cuando finalmente fue descubierta, su falta de remordimiento y la frialdad con la que describió sus crímenes horrorizó incluso a los investigadores más curtidos. Su legado es complejo y profundamente perturbador. Por un lado, nos recuerda que debemos estar vigilantes, que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Por otro, nos obliga a confrontar incómodas verdades sobre la naturaleza humana y hasta dónde puede llegar la obsesión. Y para las 32 niñas que perdieron sus vidas de la forma más horrible imaginable, la historia sirve como un memorial perpetuo, asegurando que aunque fueron víctimas de un monstruo, no serán olvidadas. Hoy, más de un siglo después, la calle 5 de Mayo en Puebla es un bulevar transitado lleno de tiendas modernas y cafeterías. Turistas caminan sobre las mismas piedras donde alguna vez Mercedes Robledo observó fascinada las muñecas en el escaparate, sin saber que estaba viendo su propio destino. La historia de doña Catalina se ha convertido en leyenda urbana, pero las lecciones permanecen reales, sobre vigilancia, sobre confiar en instintos cuando algo parece demasiado perfecto, sobre proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Las familias que todavía viven en Puebla y descienden de las víctimas mantienen tradiciones privadas de recuerdo. Cada niña tiene su propia historia familiar que se transmite de generación en generación, no las versiones sensacionalistas que aparecen en libros y programas de televisión, sino recuerdos íntimos. Cómo María amaba las tortillas de su abuela, cómo Carmen cantaba en el coro de la iglesia, cómo Josefina soñaba con ver el océano algún día. Estos detalles humanizan lo que fácilmente podría convertirse en simple morbo. Y así, mientras el sol se pone sobre las cúpulas barrocas de Puebla, mientras las campanas de la catedral marcan las horas, la ciudad vive con el peso de su historia más oscura. No la esconde ni la olvida, sino que la incorpora como parte de su identidad compleja. Es un recordatorio de que incluso en las ciudades más hermosas, con la arquitectura más inspiradora y las tradiciones más ricas, la oscuridad una vez encontró un hogar, y que la vigilancia eterna es el precio que pagamos por la seguridad de los inocentes. La historia de doña Catalina Montero y sus muñecas de carne humana
permanece como uno de los episodios más espeluznantes en los anales del crimen mexicano. No por los detalles sensacionalistas, aunque ciertamente son impactantes, sino por lo que revela sobre la capacidad humana para la maldad metódica y desapasionada. Y por las 32 pequeñas vidas que fueron robadas, transformadas y finalmente, aunque tarde, recordadas y honradas como merecían desde el principio, como niñas que fueron amadas, que tenían futuro, que importaban.